Soy Horacio Pietragala Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina, y bueno, estamos llevando adelante esta clase magistral sobre derechos humanos y memoria. Poder contar qué sucedió en Argentina y cuáles fueron las políticas de reparación a partir de la lucha de organismos de derechos humanos y después, mucho tiempo después, el compromiso de la dirigencia política en abrazar esa lucha de los organismos y poder llevar adelante una reparación integral sobre los daños que había cometido la dictadura. Creo que es una experiencia que podemos compartir porque estamos orgullosos de estas políticas en nuestro país. En primer lugar, aclarar que ese 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado que se llevó adelante a partir de complicidades entre las fuerzas militares, los grupos hegemónicos económicos de este país, que fueron los grandes aliados de esa dictadura, y las embajadas de Estados Unidos que fomentaron los golpes militares a lo largo y a lo ancho de toda la región, ¿no? Lamentablemente Argentina no fue el primer país que sufre un golpe de Estado. Casi todos los países de Latinoamérica sufrieron golpes de Estado, esto fomentado por una política regional que llevó adelante Estados Unidos. Está comprobado que las escuelas de las Américas que funcionaban en Panamá formaban a los integrantes de las Fuerzas Armadas de los distintos países de la región para enseñar el tipo de doctrina y cómo se tenía que llevar adelante la represión de dirigentes sindicales, trabajadores organizados, militantes políticos de base, militantes políticos guerrilleros, y una persecución muy grande a cualquier tipo de opinión opuesta a las políticas económicas, por sobre todo, que llevó adelante, digamos, esa dictadura militar. Hay algo que siempre ciertos sectores, ya cada vez más minoritarios, justifican, que era la violencia que había tal vez en el país para argumentar por qué hubo un golpe de Estado. Acá siempre uso el mismo ejemplo que demuestra que este plan estaba llevándose adelante en los distintos países y no importaba la violencia, que es el ejemplo de lo que pasó y sucedió en Chile en el año 1973, el 11 de septiembre. Chile tenía un presidente que llegó a través de las urnas, Salvador Allende, que claramente eligió el pueblo un cambio de políticas económicas para su nación, y después de ir mostrando esos cambios de políticas de redistribución de la riqueza en el país de Chile, hubo un sangriento golpe de Estado a Chile, donde perdió la vida Salvador Allende y muchos dirigentes que eran parte del gobierno, y hubo una persecución y hubo una maquinaria también de terror, de tortura, de exterminio, que llevó adelante el golpe de Estado chileno en manos de Pinochet. Claramente, esto demuestra que justificar esos golpes militares con algún hecho de violencia está muy lejos de la realidad, ya que Salvador Allende, como dije antes, llegó al gobierno a través de las urnas y lo que molestaba era dónde estaba llevando adelante las políticas económicas y esa redistribución de la riqueza que estaba planteando en nuestro país vecino de Chile. Volviendo a Argentina, creo que es importante remarcar que uno de los objetivos de la dictadura militar era aniquilar, como dije antes, a miembros políticos, a juventudes, ¿no? Que son, las juventudes son las que tienen las rebeldías más fuertes. Leí una frase una vez en Cuba que decía que un joven sin rebeldía es casi una falla de la naturaleza, ¿no? Y paradójicamente esta frase era de Allende, y creo que demuestra que esa juventud tenía que ser combatida porque no iba a compartir nunca esas políticas económicas que se estaban llevando adelante a partir de el sangriento golpe de Estado que comenzó en ese 24 de marzo de 1976. Uno de los objetivos muy específicos de la dictadura militar fue todas las empresas estatales y privadas. En las estatales hubo intervención del poder militar. Esto significó no solo una persecución y un espionaje, al funcionamiento de distintas empresas que dependían del Estado, sino también
una participación en las empresas privadas para ir combatiendo a esas organizaciones sindicales que iban generando paros, reclamos por salarios, por mejores ingresos. Y bueno, a partir de este modelo liberal primero y neoliberal, y que se fue transformando en un modelo neoliberal, obvio que los trabajadores fueron, y los sectores populares fueron los que más perdieron a partir de ese modelo económico, pero también a partir de la persecución y el asesinato de miles de obreros organizados, sindicalistas, que trabajaban por los derechos de estos trabajadores, de la mayoría de los trabajadores. Terminó el golpe de Estado, estoy haciendo un resumen muy grande porque tenemos pocos minutos, pero terminó esa dictadura militar en una profunda crisis económica en Argentina. Hubo hechos que cometió la dictadura militar para seguir sosteniéndose en el poder, como por ejemplo el Mundial del 78, que era una actividad deportiva que ya estaba designada de antes al país organizador, pero que bueno, la dictadura aprovechó ese mundial para poder dar una visibilidad a Argentina, al mundo, de que en Argentina eran todos derechos humanos, esa era la frase que usaban paradójicamente, pero ahí los organismos de derechos humanos, estamos hablando puntualmente de familiares detenidos desaparecidos, madres de Plaza de Mayo, que eran mujeres que empezaron a juntarse a partir del secuestro y desaparición de sus hijos e hijas, ¿no? Y en esta persecución que hubo, fueron las madres, los familiares, que empezaron con una primera resistencia ante el terror que estaba cometiendo y llevando adelante la dictadura militar. Vale aclarar que las madres familiares y abuelas de Plaza de Mayo son mujeres que se empezaron a organizar en la Plaza de Mayo como reclamo y visibilización de lo que estaba cometiendo la dictadura. Estábamos en estado de sitio, esto significa que no podía haber reuniones de más de 5 personas en la vía pública. Entonces, un símbolo muy grande que tiene nuestro país son las marchas de las madres, que significa que en plena dictadura no se podía concentrar un grupo de mujeres en un lugar. Entonces la policía le decía en ese momento, circulen, circulen, como que no se podían quedar quietas. Entonces ellas empezaron a dar vuelta en la pirámide de Plaza de Mayo para no violar el estado de sitio, y siempre estaban en movimiento alrededor de la pirámide todos los jueves, que eran los días donde iban a reclamar, donde se encontraban, donde pensaban qué estrategia llevar adelante para denunciar la desaparición de hombres y mujeres. También esas mujeres que buscaban a esos hombres y mujeres empezaron a hablar entre ellas, empezaron a preguntarse dónde estaba el hijo, el nieto de ellas, digamos, que estaban con ese hijo o hija del detenido desaparecido, que tenía meses, que tenía 1 año, 3 meses, 4 meses, y secuestraban a esas parejas con el bebé. Cuando ellas empezaron a oler que podía ser que estén matando a sus hijos, se empezaron a preguntar dónde estaban los hijos de sus hijos. Y también hubo muchos secuestros de mujeres embarazadas que tenían un embarazo muy avanzado, y que también se especulaba que esos chicos o chicas habían nacido también. Entonces ahí surge de esas reuniones abuelas de Plaza de Mayo, que si bien reclamaban también por sus hijos, empezaron a buscar y pedir que le devuelvan los nietos que habían sido secuestrados junto a sus padres, o esos nietos que podían haber nacido porque su nuera o su hija tenía un embarazo avanzado, ¿no? Ahí surge Abuelas de Plaza de Mayo con el mismo reclamo claramente de las madres y de familiares, que era aparición con vida de sus hijos y hijas. ¿Por qué nombré el Mundial? Porque lo que hizo el Mundial también, que favoreció, digamos, a la visibilización de lo que pasó en esta dictadura militar, fue que trajeron y vinieron al país miles de periodistas de todo el mundo. Y esto los organismos de derechos humanos lo aprovecharon para denunciar lo que estaba pasando en nuestro país. Y esa es la primera vez, si bien muchos compañeros que habían sido y compañeras que se exiliaron en distintos países del mundo por la persecución que estaba llevando adelante la dictadura, pudieron ir denunciando en distintos países. Bueno, sabemos que hubo jugadores de fútbol de grandes selecciones que se negaron a venir a participar al Mundial por esas denuncias de violaciones de derechos humanos. Como dije antes, los medios de comunicación empezaron a mostrar esa cara que no tenía conocimiento del mundo, paralelamente al Mundial de Fútbol, y esto empezó a tener una connotación internacional distinta.
Esto hizo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite el país en el año 79, después del Mundial, y a partir de eso tomar denuncias a los familiares, a las víctimas de lo que estaba sucediendo en el país. Un hecho trágico para nuestro país fue que la dictadura, para poder unificar ese malestar social que había por la crisis económica que se iba construyendo a partir de esas medidas políticas que se tomaron, económicas, y que fueron claramente en contra de las mayorías, no tiene mejor idea la dictadura militar de llevar adelante la recuperación de las Islas Malvinas a través de las armas, ¿no? Una guerra. Nosotros veníamos con un reclamo histórico, sabemos que las Malvinas fueron argentinas, son argentinas, sabemos que en Malvinas había una población local viviendo, donde estaba desarrollándose para poblar las Islas Malvinas, y hubo una invasión del gobierno británico donde fueron expulsados los habitantes argentinos que estuvieron ahí. Algunos que resistieron fueron alojados en Inglaterra como detenidos, y a partir de ahí Inglaterra se toma esas islas y las hace propias. Esto fue un reclamo histórico de los distintos gobiernos de nuestra independencia, post-independencia, digamos, cuando Inglaterra conquista las islas, y fue un reclamo histórico, y estaba muy cerca y había mucho diálogo con la población también de las Islas Malvinas antes de la guerra. Obvio que la guerra no fue una buena estrategia para seguir reclamando por la soberanía, porque nuestro reclamo es pacífico, nuestro reclamo democrático siempre por las islas es pacífico, y esto trajo lamentablemente por un golpe militar que llevó adelante esta locura de una guerra donde no estábamos preparados, digamos, para una guerra, pero tampoco en la percepción que tiene el pueblo argentino pensar una guerra con una potencia como Inglaterra. Esto generó un sentimiento nacional en el país que sostuvo tal vez meses, un poco más, esa dictadura, hasta que se fue demostrando que lo que ellos decían que se iba ganando la guerra con Malvinas, la verdad que estaba siendo un desastre. Nuestros soldados no tenían equipamiento, no tenían ni comida, y era un crimen que seguía cometiendo la dictadura militar con muchos jóvenes, hombres, que fueron a pelear sin armas casi, ¿no? Y la verdad que esto también fue, y lo consideramos, parte de esa dictadura militar que llevó adelante una estrategia errada, y que también, digamos, si hay algo que agradecerles a Malvinas o a ese conflicto, es que ahí perdió toda legitimidad el golpe militar y llamaron a elecciones para que nuestro país vuelva a la democracia. Una vez vuelta a la democracia, el presidente Raúl Alfonsín convoca a una comisión investigadora de los delitos de lesa humanidad que se llevaron adelante en este país, y se generó un informe que se llamó el Informe Nunca Más, que tomó relato de muchos sobrevivientes, donde estuvieron secuestrados, torturados, centros clandestinos de detención a lo largo y a lo ancho del país, maternidades clandestinas, donde nacieron muchos bebés de que todavía seguimos buscando, ¿no? Y que Abuelas siguió denunciando todo el tiempo, y gracias a la lucha de ellas, muchos de esos hombres y mujeres que fuimos arrebatados de los brazos de nuestros padres, pudimos encontrarnos con nuestra historia. Esto hago solamente una mención en lo personal, pero para que quede muy claro, Abuelas de Plaza de Mayo es un organismo que hace un trabajo de difusión muy claro para buscar a esos hombres y mujeres que fueron víctimas, que fueron secuestrados de una maternidad clandestina o de los brazos de su madre o padre. Y muchos de nosotros, gracias a esas campañas de abuelas, siempre supimos que esto había sucedido. Es más, recomiendo una película. Argentina tiene 2 Oscars nada más. Recomiendo una película que se llama La Historia Oficial, que toca un poco este tema, lo que fue el robo de bebés, lo que fue la dictadura militar, la complicidad de civiles, y que es la historia de una chica apropiada por esa dictadura militar. Así que creo que es importante, si todo debe estar esta película en distintas plataformas, así que la pueden ver. Y fue la primera película argentina que ganó un Oscar, y yo la vi también con 10 años y me marcó un poco porque sin saber estaba viendo mi propia historia. Encontré mi identidad a los 27 años, pude conocer la historia de mis padres que habían sido asesinados por la dictadura, y a partir de ahí pude convivir con la verdad. Esto gracias a la lucha de abuelas
son 130 casos que están viviendo la misma situación, ¿no? Hombres y mujeres que encontraron su verdad, su historia, y que hoy pueden transmitirle a sus hijos, las nuevas generaciones, quiénes fueron sus abuelos, qué le pasó, por qué tenemos de vuelta el apellido que nunca tendríamos que haber perdido. Esto creo que es una de las reparaciones más importantes que tiene el Estado argentino, acompañando la lucha de abuelas de Plaza de Mayo, porque a través del tiempo nos vamos dando cuenta que estos hechos también se cometieron en otros países de la región y no hay ninguna voluntad de resolver esas situaciones a hombres y mujeres que fueron arrebatados de sus padres y madres jóvenes revolucionarios que pensaban un país distinto. A partir de ese informe Nunca Más se lleva adelante el juicio a las juntas. Es un juicio que el gobierno de Ricardo Alfonsín lleva adelante la condena a las cúpulas militares, las responsabilidades militares, en un momento muy inestable en lo político, donde la verdad las fuerzas militares todavía tenían mucho poder, ¿no? Por haber sido gobierno, por haber estado asociada al poder económico nacional, todavía tenía mucho poder y hubo levantamientos, digamos, en cuarteles, intentos de golpe de Estado, por el proceso que estaba llevando adelante Argentina de juzgamiento. Estas presiones en un país que venía inestable, muy inestable en lo económico, hizo que, bueno, Ricardo Alfonsín deje de juzgar a otros genocidas, a otros militares. Después tuvimos un cambio de gobierno que vino el presidente Menem, también un proyecto neoliberal, un proyecto lamentable para nuestro país y que trajo en su política las leyes de obediencia de vida y el nunca más, ¿no? Obediencia de vida, perdón, y la verdad que estas leyes fueron muy perjudiciales para todo lo que tiene que ver con el juzgamiento y el proceso de reparación que estaba llevando adelante. Básicamente con estas leyes se justificó que la mayoría de los militares cumplían órdenes y por eso llevaron adelante crímenes de lesa humanidad y la verdad que para, digamos, los organismos de derechos humanos fue un golpe muy fuerte porque soñaban con el juzgamiento. Entendemos que la justicia es parte de ir construyendo la verdad y la impunidad hace que cada vez se alejen más la posibilidad de saber qué había pasado con sus hijos y menos encontrar a nietos y nietas si el Estado se corría y quería pacificar con amnistías y no poder llevar adelante un juzgamiento a los peores crímenes que puede cometer un ser humano, que son crímenes de lesa humanidad. Los organismos siguieron reclamando, buscaron estrategia para seguir juzgando. El único delito que no entró en estas leyes de obediencia de vida y punto final, en estos indultos que se llevaron adelante, es el robo de bebés. A partir de ese delito se pudo seguir juzgando a militares, pero bueno, muy a cuentagotas, con una estrategia de los organismos, que se pudo llevar adelante al juzgamiento a quienes habían apropiado militares y civiles que habían apropiado a menores y que, bueno, gracias a esa ventana que no tenía impunidad, pudimos ir juzgando a algunos militares. Esto cambia estructuralmente en nuestro país con la llegada de Néstor Kirchner en el 2003. Néstor Kirchner es un presidente que era de la generación de muchos de esos detenidos desaparecidos. Es más, él tenía también compañeros y compañeras que estaban desaparecidos. Con su compañera Cristina Fernández de Kirchner hicieron un exilio interno, se fueron a vivir a Santa Cruz en plena dictadura militar, una ciudad patagónica muy despoblada, con pocos conflictos, y así sobrevivieron, pero también ellos sabían y prometían desde muy jóvenes que este gobierno, que este país, tenía que juzgar a esos genocidas, ¿no? En el 2003 llega una cuestión casi al azar, porque Néstor Kirchner no era muy conocido para la mayoría, pero bueno, en una elección muy peleada con Carlos Menem, que era el presidente, que fue presidente 2 veces antes de la crisis del 2001, que la llevó adelante, que fue el cúlmine de ese proceso neoliberal, donde el presidente era de la Rúa.
Menem intentó candidatearse de vuelta después de una crisis estructural económica que él fue responsable también, y gracias a eso, bueno, el presidente Néstor Kirchner pudo llevar adelante una victoria en esas elecciones y vino a cambiar estructuralmente cuestiones de nuestro país que estaban muy deterioradas, las instituciones, y uno de los abrazos que hizo Néstor es abrazar a los organismos de derechos humanos, que era una de las pocas voces legítimas que quedaban en nuestro país, que siempre denunciaron lo que había pasado en la dictadura, que denunciaban las políticas económicas de exclusión que llevaban adelante distintos gobiernos democráticos, y Néstor abraza a estos organismos, no solo a partir de ese carisma que tenía Néstor y cariño que encontraba en cada madre y abuela de Plaza de Mayo, sino que llevó adelante una reparación integral. Fue necesario para esto cambiar la Corte Suprema de Justicia. Hoy yo estoy hablando desde un predio que está en la ciudad de Buenos Aires, que se llama ESMA, ex-ESMA, que era la Escuela de Mecánica de la Armada, que acá en un edificio que está muy cercano fue uno de los centros clandestinos de detención más imponente que tuvo la dictadura, la Marina. Esto porque está, digamos, en un cordón urbano, porque hubo en este lugar un centro de exterminio, donde gente que fue torturada, violada, mantenida en cautiverio años, maternidades clandestinas, y la verdad que hoy nosotros podamos estar trabajando en políticas de visibilización de lo que pasó en estos lugares, tiene que ver con la decisión de Néstor de sacarle este predio a la Marina y entregárselo a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, pero también a los organismos de derechos humanos. Las políticas de reparación, la primera fue a partir del cambio de la Corte Suprema de Justicia y darle nulidad a esas leyes de obediencia debida y punto final. Pudimos empezar de vuelta, después de casi 30 años, un proceso de juzgamiento a cada uno de los militares y no importaba el rango. Si este militar había participado en un centro clandestino de detención, policía, fuerzas armadas, todo tipo de fuerzas fueron parte del aparato represivo y también fueron los que fueron condenados y juzgados, ¿no? La verdad que ese proceso de juzgamiento es único en el mundo. La verdad que Argentina no estaba preparada desde su poder judicial para llevar adelante un proceso tan masivo. Hubo megacausas donde había más de 500 víctimas, donde había más de 150 imputados. Entonces fueron juicios, tal vez lo más parecido fueron los juicios de Nuremberg, pero la gran diferencia es que acá no juzgaba los militares, sino que fueron tribunales civiles, ¿no? Esto marcó una gran diferencia en la condena, tuvieron todas las garantías para defenderse los militares, y por eso también hubo muchas absoluciones, porque no había prueba para condenar, así que los procesos fueron con todas las garantías, y hoy en nuestro país podemos decir con orgullo que tenemos más de 1020 genocidas condenados. Y esto la verdad que dio la posibilidad también de que muchas víctimas del terrorismo de Estado se animen a hablar, se animen a contar. Empezaron a aparecer distintos espacios que fueron ex centros clandestinos de detención a lo largo y a lo ancho del país. Esos lugares se recuperan como espacios de memoria, otros se señalizan como lugares donde pasaron nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Obvio que esto fue acompañado por leyes reparatorias para las víctimas, un centro de atención psicológica para las víctimas del terrorismo de Estado. La verdad que el proceso que se llevó adelante, uno por haber estado cerca, ser parte de organismos, yo soy parte de un organismo de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo también, y haber vivido ese cambio a partir de la llegada de Néstor y cómo nuestras madres y abuelas y familiares fueron por primera vez abrazados por el Estado y reconocidas como personas que le debemos un montón como argentinos y como sociedad. Todavía hay cierto sector que reniega de estos organismos de derechos humanos, que hablan de la verdad completa, pero la verdad completa la pudimos tener a partir del juzgamiento de estos genocidas. Después la política reparatoria siguió avanzando, no solo con leyes reparatorias que tenían que ver con algo económico, quien había sido torturado, secuestrado, con los desaparecidos, sino también con la reparación más simbólica que tiene que ver con la visibilización
de lo que sucedió, con el abrazo a las víctimas, con la búsqueda de los 30.000 detenidos desaparecidos. Hubo fosas donde se encontraron hombres y mujeres que fueron enterrados clandestinos como NN, esto gracias al equipo argentino de antropología forense, que empezó su lucha por pedido de los organismos, su trabajo por el pedido de los organismos de derechos humanos. Hoy el equipo argentino de antropología forense colabora en el mundo por masacres de lesa humanidad y están reconocidos también en el mundo, ¿no? Es otro organismo que nos pone en un lugar de orgullo para poder llevar adelante estas políticas de reparación. El EAF, el equipo argentino de antropología forense. Si bien entendemos que hay una política que está arraigada en nuestra sociedad, igual tenemos que tener un convencimiento de que hay que seguir trabajando para fortalecer las políticas de derechos humanos. Un ejemplo que doy, hace muy poquito en este país gobernó de vuelta el neoliberalismo, el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno asociado a los sectores económicos y de poder, y que todos estos sectores económicos y de poder tuvieron vinculación con esa dictadura militar. Para que se den una idea, el padre del expresidente de la Nación, cuando empieza la dictadura tenía solo 4 empresas, cuando termina la dictadura tenía más de 40 empresas. Esto significa que los grupos económicos que se aliaron a esa dictadura tuvieron beneficios ilegales, claramente, porque la deuda privada que tenían muchas de estas empresas pasaron a ser deuda pública. Esto hizo que las empresas puedan salir a flote y conformar nuevas empresas, y esa deuda cargada en el hombro de cada ciudadano argentino y argentina, ¿no? Esto claramente trajo un prejuicio muy grande a nuestra sociedad. ¿Y por qué destaco esto? Porque también pudimos avanzar en ese proceso de juzgamiento, de juzgar a los responsables civiles y económicos de la dictadura. Hay empresarios, hay causas, por ejemplo, Ford, una causa muy importante, donde en la misma empresa, en el quincho de la empresa donde iban a comer los trabajadores, se transformó en un centro clandestino de detención. Y así hubo muchas empresas a lo largo y a lo ancho del país que fueron parte de ese proyecto económico que significó aniquilar, como dije antes, a muchos militantes políticos. Como desafíos en materia de derechos humanos, saben que nunca se van a acabar. En materia de derechos humanos un Estado tiene que seguir trabajando para fortalecer, pero creo que gracias a todo lo que conté antes y gracias a que pudimos dar un salto cualitativo y cuantitativo en reparación en materia de derechos humanos, pudimos avanzar también y ser pioneros en muchas conquistas de materia de derechos humanos en la región. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, la identidad de género, personas trans que pueden tener su nombre en el documento, que es el nombre con el que se sienten identificadas, la adopción para personas del mismo sexo. Tuvimos avances en materia de derechos humanos muy claros para todo lo que fue el casamiento igualitario, todo lo que fue en la región. Argentina tuvo una impronta de ser la pionera. Sabemos que los países de Latinoamérica están muy atravesados por la religión, claramente, y bueno, a veces hay ciertas conquistas que cuestan, pero creo que Argentina pudo avanzar mucho en materia de derechos humanos por toda esa reparación que hizo referida a la dictadura militar. Obvio que Argentina tiene un compromiso muy grande con los organismos internacionales de derechos humanos. Como Estado hoy estamos cumpliendo con condenas que tenemos, con soluciones amistosas de casos que tienen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También quiero decir que el proceso de juzgamiento genocida sigue. Hoy tenemos más de 10 juicios en todo el país con muchos imputados. Sigue la búsqueda de nuestros nietos y nietas. Seguimos sacando leyes reparatorias, ¿sí?, a víctimas del terrorismo de Estado. Hoy se reconoce hasta el exiliado como una reparación que tiene que llevar adelante el Estado. Trabajamos en espacios de memoria de todo el país, fomentamos que se sigan abriendo espacios de memoria, que se señalicen. Tenemos un archivo de la memoria único también en la región por el componente y el trabajo de compilación de causas de lesa humanidad, de historias de vida, tanto de detenidos desaparecidos como de militantes, hombres y mujeres de organismos de derechos humanos.
La verdad que en ese sentido uno está orgulloso de las políticas que llevó Argentina y nuestro desafío es seguir fortaleciendo estas políticas para ir derrotando esos discursos de odio y de negacionismo, ¿no?, de lo que significaron esos delitos de lesa humanidad. También decir que hoy Argentina tiene una agenda muy fuerte en lo que es la violencia institucional. La violencia institucional todos sabemos que es un mal que no tiene bandera política, que atraviesa a todos los países, que significa la violencia de las fuerzas de seguridad con hombres y mujeres en la vía pública, casi siempre de los cordones marginales, de barrios humildes, personas que sufren el atropello de las fuerzas policiales. Digo, esto creo que no es ninguna novedad para nadie. Sabemos que las fuerzas de seguridad, el Estado le da herramientas para que regule a la ciudadanía, pero a veces también entendemos que son humanos, que tienen sus criterios, sus visiones y cometen ilegalidades a partir de esas herramientas que le da Estado para combatir los delitos, ¿no? Y bueno, esto lo vemos en Estados Unidos con el racismo, lo vemos en los distintos países de Latinoamérica también, y en Argentina se da una situación muy clara que es con los pibes más humildes de los barrios más pobres de nuestro país, la policía tiene una forma de tratar distinta a un policía que trabaje en un barrio de clase media o clase alta. Esto hizo que lamentablemente, y hay que asociarlo también, la violencia institucional de nuestro país, a la cantidad de años de impunidad que hubo y que claramente muchos miembros de las fuerzas que hicieron prácticas ilegales en la dictadura militar, como no pasó nada, como no fueron juzgados, la empezaron a utilizar como prácticas habituales en los gobiernos democráticos. Hoy tenemos una política muy fuerte contra la violencia institucional, el Estado pone herramientas, primero para que estos casos no queden impunes, para que tanto es un país federal, para que los gobiernos provinciales puedan correr a los miembros de las fuerzas que estén sospechados de haber cometido ilegalidades, para que la justicia pueda avanzar más tranquila y con vía libre para poder condenar y que estos casos no queden impunes. La primera herramienta que necesitamos para erradicar estos crímenes del Estado, porque son hechos por las fuerzas de seguridad, es que no haya impunidad. El castigo es el mejor ejemplificador para los mismos miembros de la fuerza. Después llevamos adelante un acompañamiento a las víctimas o familiares de las víctimas, tanto psicológico como de visibilización. Estamos señalizando cada caso de violencia institucional del país para que no quede en el olvido. Son pibes y pibas y estos casos destruyen familias y para nosotros poder visibilizar, estamos formando las fuerzas de seguridad también en materia de derechos humanos y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tiene Argentina en materia de derechos humanos, ¿no? Así que, bueno, creo que, traté de ser lo más claro posible, no hay mucho tiempo, pero bueno, yo quería poder explicar de dónde venimos para entender cuáles son los desafíos también que tenemos en materia de derechos humanos y tenemos algunos más también. Argentina tuvo una histórica visión de negación sobre su comunidad afrodescendiente, por ejemplo. Acá en Argentina, si uno pregunta de la comunidad afro, todos te dicen, no, en Argentina no hubo esclavos, ¿no? Una mentira total, pero la historia la escriben los que ganan y lamentablemente en este país escribieron la historia hombres y mujeres que fueron construyendo un país de poco y no un país de la mayoría, ¿no? Así que hoy estamos también llevando adelante políticas reparatorias para que un argentino afro que esté en la calle no se siente con una mirada extranjerizante de otro argentino, preguntándole de qué país sos, ¿no? Y él es más argentino en generaciones tal vez que otros argentinos. Bueno, estamos trabajando mucho con la discriminación y con la visibilización de minorías, ¿no? Que para nosotros es muy importante poder llevar adelante políticas que rompan los discursos de xenofobia, de discriminación contra los migrantes, contra las comunidades afro, contra las minorías. Así que, bueno, para nosotros es de suma importancia la política de derechos humanos. Hoy tenemos distintas entidades del Estado que tienen un eje transversal en materia de derechos humanos. Y bueno, invitamos también a todos a que puedan investigar en las páginas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación los distintos cursos de capacitación que hacemos
y bueno, estamos trabajando constantemente porque soñamos con un país que no viole los derechos humanos, que repare a las víctimas y que pueda aprender de los errores cometidos, ¿no?, por sujetos que hoy, gracias a la voluntad política y a la militancia de los organismos de derechos humanos, están tras las rejas. Así que bueno, agradezco esta invitación de participar en esta charla, esperemos que nos volvamos a ver. Y tal vez algo que me faltaba es que bueno, tenemos mucha relación con los organismos de la región y tienen una mirada y una envidia sana de la política que llevó adelante Argentina, porque como dije al principio, los golpes de Estado fueron a lo largo y a lo ancho de todos los países de Latinoamérica, y quien llevó adelante una política reparatoria integral para las víctimas y con el juzgamiento de estos crímenes de lesa humanidad fue solamente el país que hoy estamos viviendo, que es Argentina, y que lamentablemente esta reparación no se llevó de la misma manera en todos los países de la región. Así que, bueno, dicen, ¿no?, que los argentinos para suicidarte saltan de su propio ego, pero bueno, fuera del chiste, para nosotros los argentinos la política de derechos humanos que llevamos adelante es un orgullo.